Aztele.tv. Hola amigos, muchas gracias por acompañarnos una semana más aquí en La Disidencia. Los saluda Luis Berman y me acompaña esta semana mi querido y hermano Octavio Catalán. Pues una semana más, mi querido Luis. El día de hoy somos afortunados porque tenemos para desarrollar los temas que hemos preparado para el día de hoy a dos invitados de lujo. Por una parte, Aminadab Pérez, que durante pues ya más de una década se ha encargado de hacer estudios y se ha encargado de hacer libros y ha desarrollado una gran parte de la vida, digamos, intelectual o académica de Acción Nacional, tanto en lo local como en lo federal. Mucho gusto tenerte aquí, Aminadab. Muchas gracias, Octavio y Luis. Gracias. Gracias. Y tenemos también a un gran amigo, ya también de tiempo, mi querido hermano y amigo Fer Galindo. Gracias, Luis. Gracias, Octavio, por la invitación. Un gusto tenerlos aquí. Fer Galindo, entre otras cosas, yo siempre he dicho que yo en lo particular me considero un generalista, diría Manuel Molano, y muchas veces Fer Galindo también le entra mucho a la discusión de temas generales desde la literatura clásica, que además es lo suyo, ¿no? La literatura inglesa, hasta los temas más finos, como puede ser el día de hoy, que le vamos a entrar al tema del presupuesto, pero nos vamos a arrancar, comentábamos, con el tema del debate entre Joe Biden y Donald Trump, que se realizó esta semana, y donde, bueno, la CNN y la BBC y otras cadenas dan por ganador a Joe Biden. Yo la verdad es que creo, no sé, voy a abrir apetito para esta rápida discusión. Yo creo que Joe Biden ganó de una forma muy accidentada. O sea, muchos decíamos Joe Biden ganaba simple y sencillamente con que Trump no lo atropellara, ¿no? Porque Trump es un amo de los medios de comunicación, pero bastaba con que Joe Biden no cayera en las provocaciones, que además fue difícil porque tuvieron un moderador que no pudo moderar, tuvo que estar llamando al orden una y otra vez a Donald Trump. Parecería, no sé qué piensen ustedes, que el moderador, pues fue, la verdad es que lo superó el protagonismo de Donald Trump al grado tal que el propio Joe Biden le tuvo que decir ya en un par de ocasiones, ya cállate. ¿Cómo vieron? Así es. ¿Quién quiere empezar? A mí la verdad es que los debates de Estados Unidos me parece que son siempre para reafirmar tus posiciones con el electorado. Tú ya tienes visto tu clientela, sabes que estás disputando algunos estados para poder obtener la victoria. Entonces yo siento que no se mueven tanto las opiniones, ¿no? Siempre es reiterar mucho tus ideas y yo creo que los dos candidatos se dedicaron a eso. Yo siento que pues Joe Biden es alguien que se nota que le pesa la edad, o sea, es un poco lo que vemos luego aquí en México en las mañaneras. Él le cuesta trabajo estar en una dinámica en donde Donald Trump pues ciertamente es mucho más abierto y mucho más mediático, y pues ahí pues habrá que ver. Yo no creo que sea definitivo el resultado del debate. Ciertamente creo que Biden fue más claro en su fuerza, aunque tiene ahí sus problemas de que hay dos electorados demócratas con los que tiene que quedar bien. Pero pues vamos a ver si le da para que reafirme la tendencia que lleva, ¿no? Y además faltan todavía los otros debates, ¿no? Por supuesto. ¿Tú, Fer? Pues coincido, creo que es reafirmar las posiciones ideológicas. La batalla está en el centro, en el público que
digamos, todavía no tiene una postura definida y que se inclina por A o por B, entonces tienen que ganar esa batalla, y un poco la apuesta de este tipo de debates es en ese sentido, ¿no? Hay quienes dicen que Joe Biden ganó, hay quienes dicen que Trump ganó. Pues en términos reales esto se va a dirimir en la contienda, evidentemente, pero más allá de todo eso ocurre un poco como ocurre siempre en las elecciones, ¿no? Que cuando vas en las encuestas dicen Joe Biden va a ganar, pero no lo sabemos. En realidad eso es lo que dicen las encuestas, pero ya cuando hablas con el vecino quizá pueda darse una respuesta completamente diferente y la respuesta sea que gane Trump la elección de nuevo. No sé, ahora sí que vaticinar lo que se... ¿No te atreverías a apostar? No, claro que no, pero creo que los debates generalmente tienen que ver con esto, ganar el centro ideológico. Claro. No, y finalmente Trump es un personaje que tiene bien estructurada su imagen, la forma en la que habla, a quién se dirige, tiene total dominio, digamos, ¿no? del escenario, vamos a llamarlo así, y en todo momento dirigiéndose a su base, ya lo platicábamos en algún momento Octavio y yo, dirigiéndose a su base, sabe cómo hablarle, qué decir, muy al estilo de cierto personaje que tenemos acá en México, y de ahí no sale, porque él sabe que es donde conecta, sabe que ese mensaje, ese discurso llega justo a donde él quiere, y es donde intenta reforzar, ¿no? En algún medio, no recuerdo cuál, estaba yo leyendo y coincido que Trump incluso hizo este debate ya no directamente, a lo mejor hasta con Joe Biden, sino con los medios de comunicación, y es por esto que incluso no dejaba hablar al moderador, ¿no? Y de pronto hacía a propósito entorpecer, digamos, el debate. ¿Por qué? Porque obviamente le conviene, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto esta estrategia le resulte, porque como bien comentas tú y Aminadab, creo que coincidimos todos, salen los dos candidatos a hablarle a sus bases. Sin embargo, esta ocasión muy puntualmente, yo no sé qué tanto Donald Trump haya conectado con sus bases, porque esta vez, no sé si recuerdan aquel debate presidencial donde Andrés Manuel, después de 18 años, el primer debate presidencial aquí en México, después de 18 años de preparación, sale como a demostrar al peor Andrés Manuel que ha habido en su historia política, ¿no? Torpe, lento, callado, sin argumentos. Yo vi a un Trump ayer así, o sea, ya con 4 años enganchado con los medios de comunicación, con el manejo de la administración pública, no tuvo argumentos. O sea, Joe Biden, de una forma muy calmada, muy pausada, le dijo, espérate, no has atendido el tema de la recomposición económica después del COVID. La pandemia. No has tenido una atención correcta con el tema del COVID con los ciudadanos, lo que es más, atacabas mucho Obamacare, no has desmantelado el sistema de salud, o sea, tú mismo no has atendido a las bases porque de alguna forma u otra reconoces de facto que el sistema de salud que dejamos los demócratas ha funcionado, ¿no? Y le dice, básicamente no has dado ningún resultado, y entonces Donald Trump se defiende como un niño bravucón, pero un niño al final del día le dice, no voy a hablar con el más burro de la clase, ¿no? Oye, pero, o sea, casi le saca la lengua, ¿no? Casi le dice Ricky canallita, o sea, su nivel de argumentación es muy baja. A ver, el problema es que no es lo mismo llegar cuando eres un primer candidato, que traes tu oferta así muy fresca y que eres el de oposición y ganas, a cuando llevas 4 años de desgaste, y más en el caso de que tienes la pandemia y la desaceleración económica. A ver, hay mucha gente en Estados Unidos que ha muerto, que no tiene igual trabajo, que ha habido récords en cuestiones de pensiones de desempleo, entonces todo eso te afecta. O sea, tú ya no puedes llegar como llegabas así con el mensaje puro de decir, es que yo voy a ponerle fin a una etapa política, como llegó al principio Donald Trump, pero ahora tienes el contraste de la realidad que muchas veces pues desmiente tus palabras. Eso todos los políticos lo padecemos de manera muy grave. No, bueno, donde lo cayó fue cuando le dijo, a ver, no nos vayamos más lejos, el tema racial, el tema de la discriminación, el tema de la seguridad en las calles, se te disparó, maestro. Claro. Y Donald Trump, otra vez, como bravucón, sin argumentos, a interrumpir. O sea, yo veo difícil que haya una generación de diálogo en los siguientes debates si Donald Trump
vuelve a ser un niño que interrumpe y Joe Biden un niño que se agacha como niño regañado. La verdad es que mostraron su personalidad ambos de cuerpo completo y lamentable, lamentable para la Unión Americana, lamentable para el mundo, porque si estos son los líderes que aspiran a gobernar a la nación más importante del planeta, nos están demostrando que esa cuna de líderes, como decía Franklin, se acabó. Así es. Así de Está grave. en franca decadencia. Así de grave. ¿Algo que quieras agregar, Fer? Pues no, básicamente coincido con los puntos de vista que están vertiendo. Creo que a fin de cuentas lo que sí quisieras señalar es que incluso siendo bravucón, a lo mejor esa es la estrategia. Y en una de esas hasta le funciona. Porque en el contexto de la posverdad que estamos viviendo, en donde se construyó toda una narrativa y donde todos los días el presidente Trump construye su propia narrativa, pues quizá esa narrativa conecta con un ciudadano que no le interesa en gran medida la política, y que muchas veces, aunque se ve directamente afectado, a quien va a cuestionar, pues no es directamente al presidente, sino a las élites gobernantes que permitieron que esto terminara por detonar, porque esa es la concepción que se tiene. Finalmente Trump está ahí y tiene muchos paralelismos con México. Claro. Sí, digo, finalmente también habrá que tomar en cuenta que hay un fenómeno importante con Trump, que es, uno pensaría que a lo mejor el voto latino ha disminuido en estos 4 años, y la verdad es que por lo menos la perspectiva que yo tengo es que se mantiene. O sea, sí hay cierta parte del voto hispanoparlante en Estados Unidos que apoya a Donald Trump. Es un fenómeno bastante interesante a tomar en cuenta, ¿no? Déjeme decir algo. Algún amigo mío mexicano que reside en Miami me contaba, va a ganar Donald Trump hace 4 años. Y me decía, es muy sencillo. Mira, hay muchos hispanos que lo apoyan por la enorme división que luego hay entre los hispanos que no son mexicanos y los mexicanos. O sea, muchos dicen, si él habla mal de México, entonces por eso queremos que sí gane. Entonces hay muchos factores que muchas veces no están en cuenta ni están en el ambiente, pero que son profundos y que afectan mucho. Claro. Antes de que nos vayamos a un corte, que ya nos lo están marcando, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué le conviene más a México? Así, de forma muy breve. ¿Donald Trump o Biden? No, pues yo creo que ninguno de los dos. Yo creo que México tendría que salir de sus propios problemas sin necesidad de lo que pase allá. O sea, no debemos atenernos a lo que pase allá. Cuando tienes, por un lado, a un racista extremo, que ha sido o ha convertido a México en su principal tema de campaña en muchos sentidos, que sigue amagando y que incluso tiene efectos con el gobierno actual de México que lo obliga a que haga cosas. Vean, el conflicto de Chihuahua es mucho un capricho de Donald Trump que está generando ese conflicto social con nosotros. Y por otro lado tienes a Biden, que tiene unas ideas pues en una parte de extrema izquierda que creo que va en contra de la tradición incluso norteamericana de la libertad y todo aquello. Bueno, pues entonces yo no veo nada grato cualquiera de los dos. Claro. En gran medida creo que de la opción A o la opción B pues da exactamente igual. Me parece que va a ser más difícil reconstruir una relación con Biden después de los coqueteos extremos que ha tenido esta administración con Trump. Entonces yo no sé cómo le van a hacer, van a tener que hacer una pirueta en Cancillería para poder lograr resarcir ese daño, y pues en ese sentido me parece que el trecho con Donald Trump ya es mucho más consolidado, se ha avanzado y digamos sería más funcional. Sí, y bueno, yo agregaría nada más, coincido con lo comentado, pero nada más agregaría que a lo mejor Donald Trump, o sea, ambas opciones, ninguna, me inclino por ninguna, pero Donald Trump, por un lado, como bien menciona Fer, también tiene ya bastante dominado a Andrés Manuel López Obrador. Entonces sabe en qué momento, cómo y cuándo meterle el periodicazo o jalarle la rienda. Amigos, nuestro productor nos va a matar. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos.
Lo que necesitas es Astele.tv. Contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Recuerda que con Astele podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos, en Astele.tv nos movemos por ti. Astele.tv. Hoy más que nunca, quedarnos en casa es la forma más sana de ayudarnos. Aprovechar este tiempo para estar con las personas que nos hacen sonreír y ser felices. Tu familia. Juntos saldremos adelante. Cuídalos y cuida de ti. Unidos desde casa. 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 Hasta el TV más posible. Te recordamos que Astele TV sigue su programación diaria de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche. Visita www.astele.tv. Es gratis. Astele.tv. Amigos, estamos de regreso aquí en La Disidencia. Y bueno, dejando a un lado el tema de las elecciones en Estados Unidos, bueno, del debate entre Trump y Biden, pues aterrizamos acá en México y toda nuestra problemática. Y vamos a tocar un tema interesante, que es el tema del presupuesto, por lo cual le paso el balón a Octavio y que vaya abriendo el camino. Pues del bravucón de la peluca naranja, nos vamos a los bravucones de la casaca guinda, que bueno, pues así de un plumazo dicen que van a desaparecer. Bueno, ya en comisiones esta semana desaparecieron un centenar de fideicomisos, con una lógica pues también de ahorro, pero yo no veo dónde se va el ahorro, porque esos casi 70,000 millones, por lo que hemos visto en los debates parlamentarios y en las notas que se han generado, más producción de lágrimas chairas. Se van a un fondo opaco. O sea, espérame, esta administración ha tenido como máxima el combate a la corrupción. A ver, esa es la bandera del señor presidente, sí, y de Morena. El estandarte, claro. Una causa correcta. Que además, no hay un ser humano, no hay un mexicano que pudiera decir, estamos en contra de ese combate a la corrupción. Pero en la práctica hacen una cosa completamente distinta, porque si bien los fideicomisos le dan una cierta certeza a la utilización de los fondos y del presupuesto, pues desaparecerlos de un plumazo, para que se vayan a la opacidad del uso de 70,000 millones en un año electoral, pues nos pone los pelos de punta a varios. ¿Tú cómo ves, cómo has visto este desarrollo del presupuesto? A ver, yo quisiera decir algo muy importante que nos enmarque la discusión, porque la verdad es que desde los tiempos de López Portillo y de lo que fue el error de diciembre de Cedillo con los errores de Salinas, no habíamos vivido una incertidumbre económica tan grande en las finanzas públicas como la que va a haber en el año próximo. O sea, tú estás viendo lo que mandaron de paquete económico y en realidad pues yo no veo que esos supuestos que están ellos considerando, hay un documento de Morena de más de 100 páginas que habla de los criterios de la ley de ingresos y del presupuesto. Yo no veo cómo se vaya a lograr lo que dicen ahí, porque justamente este tema de los fideicomisos y los otros que están amagando, como el de las Afores, de lo que te hablan es de que ya se perdió la disciplina fiscal que le dio estabilidad económica al país. O sea, ese es un problema muy serio. Antes tú tenías pues una serie de mecanismos, de instituciones y de contrapesos
que hacían justamente que la economía en los últimos 25 años se manejara pues con criterios de prudencia, donde no hubiera una mano que estuviera diciendo por dónde. Y ahora lo que vemos es que en una situación que además va a ser muy grave por los efectos de la pandemia, por todo lo que es el resultado del parón de la economía que ya venía previamente y que se agudiza con la enfermedad, entonces yo no veo qué van a hacer. Y las respuestas ortodoxas, ya sabes, pues cuando si no hay ingresos, pues hay que bajar gastos o hay que endeudarse, ¿no? Cualquiera de esas dos. Pero las otras que tienen ya son justamente lo que es desquiciante, que es subir los impuestos, que los han subido, aunque no suben las tasas, pero claro que cobran más. Cuando tú tienes todo este otro problema de que pueden ellos recurrir a fondos que están ahí, como el de las Afores o esto de los fideicomisos, o que incluso pueden tratar de atentar contra la autonomía del Banco de México y empezar a emitir dinero para resolver problemas de coyuntura económica, pero a costa de que entonces sí caigamos en espirales inflacionarias, en cosas que México no ha vivido en los últimos 30, 35 años, y que entonces eso nos lleve a un deterioro muy grande, donde ya sabes, siempre los ricos se hacen más ricos, los pobres más pobres, porque el gobierno no es capaz de administrar bien la economía. A ver, lo que acabas de decir es bien importante. Cuando empezó esta administración, las comparaciones con los regímenes bolivarianos fueron demasiadas. Y nosotros dijimos, a lo mejor no vamos a ser Venezuela en muchos sentidos, pero ¿va a ser un gobierno inflacionario? O sea, con lo que estamos empezando a ver, con toda esta política económica destrozada, destrozaron los cuadros técnicos cuando tomaron la administración, corrieron una gran cantidad de personas que le ha costado a la administración pública una gran cantidad de años y de inversión y de prueba, ensayo y error para la recaudación, para hacer más eficiente la disciplina financiera, el gasto público, la ejecución del presupuesto. Se desmantelaron, desestructuraron todos estos cuerpos técnicos, y esto ha venido mermando la posibilidad del Estado de recaudar con eficacia, pero además también, pues si no tienes lana, de alguna u otra forma tienes que cubrir el gasto público, que sí es una necesidad, y muchas veces, por más liberales o libertarios o minarquistas o hasta narcos que llegue a ser la gente, pues no hay, o sea, hay que cubrir ciertas necesidades sociales, aunque no nos guste. Bueno, pues sí, el Estado, sin caer en el exceso del señor Pastor, hoy presidente, que dice que los ciudadanos son animalitos a los que hay que darles de comer y ya no hay que enseñarles ni a pescar, como dijo la semana pasada. Bueno, pues sí hay que atender algunas necesidades sociales, y todos esos cuadros se rompieron. Lo que acabas de decir es tremendamente preocupante. Se rompió la disciplina financiera, la disciplina fiscal que le dio estabilidad a este país durante 30 años, al menos desde Ortiz Mena, ¿no? No, bueno, con Carsten, ¿dónde estás? Déjenme decir algo rápido para que opinemos todos, pero en este sentido, mira, el deterioro de la capacidad de gestión pública del gobierno se sigue haciendo. Tú ves las reducciones que hay en Hacienda del 10%, en la Secretaría del Trabajo del 20%, o sea, tú tienes ya presupuestado que va a seguir ese caminito, ¿no? Que con el cuento de la austeridad y todo aquello, lo que están haciendo es que la capacidad del gobierno se sigue erosionando, ¿no? Entonces, digo, no sé ustedes cómo vean, pero a mí lo que más me preocupa es que, más allá de las cifras y de los totales que están presupuestando, de lo que tendremos que hablar más adelante, dónde lo están poniendo, pero lo interesante aquí es que yo no veo que el gobierno esté en una dinámica de fortalecer su gestión, de tener la manera de salir adelante o de atreverse a hacer medidas, sino que trae un presupuesto inercial, ahora que se necesitan medidas extraordinarias. Así es, Fer. Bueno, pues coincido con muchos de los puntos que mencionó Mina. Lo que yo creo es que la cobija del presupuesto siempre ha estado pues en discusión, en una estira y afloja, ¿no? Es un asunto que se viene dando desde administraciones anteriores. Sin embargo, ahora la cobija ya no alcanza para mucho. Y el asunto es que, como señaló Octavio, pues los animalitos a los que hace referencia el presidente, pues van a seguir siendo eso, animalitos, porque la apuesta del presupuesto es una apuesta clientelar completamente. El presupuesto está focalizado estrictamente para construir clientelas rumbo a 2021, y eso es lo más preocupante. Más allá de dónde se van a destinar el presupuesto y si podríamos cuestionar incluso la viabilidad de esos programas, en concreto, la apuesta específica del presidente es construir clientelas.
Allá se van a ir, incluso en el tema de educación, se está yendo para las becas Benito Juárez, ¿no? Ya dejaron en los huesos a las normales rurales, que era una de sus agendas, no necesariamente una agenda que estuviera dentro de la campaña, pero en la campaña estuvo presente Ayotzinapa y se montaron en ello, ¿no? Otra de las agendas que se montaron también fue la cuestión de seguridad, ¿no? Seguridad fue un tema muy importante para el presidente y quería construir una desmilitarización del país y quería también transitar hacia un esquema de seguridad donde cada municipio se hiciera responsable, es decir, dejar que los militares volvieran a sus cuarteles, pero fortalecer las policías municipales. Bueno, este proyecto de presupuesto deja en los huesos Fortaseg, le quita el presupuesto a las policías municipales y literal, rásquense como puedan, y si ya se rascaban como podían y les iba como les iba, pues ahora el asunto va a ser catastrófico. La Guardia Nacional tiene una asignación directa de recursos, lo cual ya nos indica el camino. O sea, estas señales que venían diciendo, no vamos a hacer Venezuela, pues seguramente no vamos a hacer Venezuela, pero parece que vamos hacia algo que podría indicarnos que es Venezuela, ¿no? O sea, tampoco quiero ser tan fatalista, pero a veces las señales que emite el presidente con este tipo de decisiones, pues son preocupantes, como ya mencionaron, ¿no? Y el otro asunto que también me parece muy grave es que las escuelas de tiempo completo, las escuelas de inclusión, pues se van para atrás, o sea, el presupuesto también las deja en la miseria, ¿no? De hecho, no van a tener forma de operar, y a los pobres que tanto le preocupa el presidente y Morena, pues van a estar pasándola duro con este tipo de decisiones, y en realidad lo que exhibe es que ni le interesan los pobres, ni le interesaba la violencia, ni le interesaba el asunto de la militarización, ni le interesaba el asunto de la inclusión, no le interesaba nada de eso, ¿no? Ahí está planteado de cuerpo completo el talante autoritario de esta administración, y estamos viendo un presidente que quiere construir clientelas, fortalecer a la Guardia Nacional, ¿no? Y con ello caminar hacia 2021. Y ya ni hablamos de Pemex y otros. No, vamos a darle a eso en los siguientes bloques, porque si no nuestro productor nos regaña, pero como lo hemos dicho muchas veces en este programa, y para concluir este bloque, el presidente ama tanto a los pobres que hasta los multiplica. Regresamos después de un corte. Astele.tv. Contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Recuerda que con Astele podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos, en Astele.tv nos movemos por ti. Astele.tv. Hoy más que nunca, Quedarnos en casa es la forma más sana de ayudarnos. Aprovechar este tiempo para estar con las personas que nos hacen sonreír. Y ser felices. Tu familia. juntos saldremos adelante. Cuídalos y cuida de ti. Unidos desde casa. 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 Hasta el TV más accesible.
Te recordamos que Aztele TV sigue su programación diaria de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche. Visita www.aztele.tv. ¡Es gratis! Aztele.tv. Amigos, estamos de vuelta en la disidencia y este tema evidentemente da para largo. Para varios programas. Estamos hablando de la torre todo el año. La demagogia pura y dura en ese sentido de la economía y de acuerdo al presupuesto. Que estábamos en el bloque anterior hablando al respecto y durante el corte aquí estábamos comentando algunas cosas. Me gustaría, Fer, que retomar lo que platicábamos acerca de Pemex y todo esto que mencionabas. Bueno, que los proyectos del presidente pues son los proyectos que están en el presupuesto, ¿no? Y el asunto es que el presidente confunde el Estado con él. Es decir, para él una política de Estado son sus proyectos. Y ahí está la fusión y ahí se va a ir en gran medida la concentración del presupuesto en una refinería que evidentemente no es funcional porque ya todo el mundo sabe, y si no lo saben pues deberían saberlo, que tenemos que hacer la transición a las energías limpias. El otro elemento es incluso el proyecto mismo del Palacio de los Pinos, que quería hacer un centro cultural, también está contemplado en el presupuesto, ¿no? Imagínate, el asunto del Tren Maya, Santa Lucía, en fin, ahí está en gran medida focalizado. Entonces, es no solamente la clientela, sino también el asunto de la militarización y la Guardia Nacional, cuando tumbaron la ley de seguridad, y ahora este proyecto es todavía peor del que plantearon, o sea, increíble, ¿no? Claro. De hecho, comentábamos acerca de que el parte del presupuesto está destinada en mayor medida también a turismo y que se justifica obviamente por esta situación, ¿no? Está enfocado a que el Tren Maya se haga, ¿no? Pero yo veo una contradicción, yo veo una contradicción que aprovechamos a nuestros invitados para a ver si podemos llegar a algún punto que nos aclare más la luz en el camino, ¿no? Al final del túnel. Los criterios de hacendarios, los que mandaron, dicen que bueno, al final del día se vuelven nos vamos a apalancar en la infraestructura y en manobras para darle rumbo al país, pero yo no vi, o sea, fuera de lo que dicen demagógicamente, yo no vi pues ningún criterio más a fondo que le dé cuerpo, que le dé armas a Banobras para salir a ser ese promotor del desarrollo económico, o sea, y además yo no he visto a Banobras en 2 años figurando en nada. O sea, yo no he visto inversión en el país fuera de estos desafortunados meses para el país y para el mundo de una economía desacelerada, prácticamente paralizada por el tema del COVID. O sea, yo no he visto... Y de rifas de aviones. Yo no he visto pero espérame, yo no he visto a Banobras y además lo pone en los criterios hacendarios el presidente como si fuera la panacea, pero tampoco hay herramientas, y entonces va de la mano con el Tren Maya, con el aeropuerto, con la refinería. Yo no veo por dónde, o sea, yo no sé si tú viste algo en la lectura del mismo documento que tuvimos, pero yo no vi nada claro. Mira, Octavio, es que el problema es que hay formalmente incrementos en los rubros que tienen que ver, incluso incrementos reales, no solamente en el monto presupuestal, sino en términos reales en lo que es la inversión pública y en inversión en infraestructura. Pero hay un problema de fondo. El problema de fondo es cuál es el criterio del gobierno. Cuando tú tenías los gobiernos anteriores, esos satanizados gobiernos neoliberales, eran gobiernos que entendían que tenían que promover la actividad económica de los particulares. Y ahora tienes un gobierno que cree que el Estado debe hacer todo. Ese es el primer problema. Aunque tenga más dinero, aunque tenga recursos extraordinarios, aunque tenga va todo de la eso, mano. Eso sí, es concreto, porque dice, no hay que enseñarles a pescar. Claro, a ver, por eso, pero el problema es ese. El problema es que el presidente de la República lo que entiende es que el presupuesto es el instrumento que le permite a él
llevar a la economía para donde él quiere. No está permitiendo que los demás trabajen, que los demás creen, que los demás generen riqueza. El problema es que él cree que la riqueza la genera el Estado, que los empleos los crea el Estado. Pues no, ese es el error para los que pensamos que la economía pues debe ser hecha por toda la gente, por la economía social, la empresa privada, etcétera. Entonces, pero es que eso no es un tema de ideología, ¿no? A ver, es un tema de realidad. A ver, sí, pero el problema es que el gobierno ha ideologizado la economía, ha hecho populismo financiero. Todo lo que decía Fer de esta formación de clientelas, bueno, es una manera de entender el presupuesto. ¿Un presupuesto para qué es? Un presupuesto es un instrumento que en primer lugar es el que tiene que crear la infraestructura que requiere el país para desarrollarse. Si eso lo haces en 3, 4 obras y no estás desarrollando todo el país, entonces vas a tener retraso. Tienes un presupuesto donde los montos que le van a asignar, por ejemplo, los estados, en todos los casos, se caen entre el 8 y el 11%, salvo en 3 estados que tienen una reducción mínima. Entonces, tú estás viendo esa tendencia a la centralización, a la concentración, a que yo soy el que decido dónde se pone el dinero. Entonces, estás generando una concentración que va en contrario de otra idea del presupuesto, que tiene que ser un instrumento para que se redistribuya la riqueza. ¿Cómo? A través de que tú estás generando oportunidades para que se desarrollen las diferentes regiones, las diferentes industrias, los sectores. Para eso es un presupuesto. Pero tú tienes justamente a alguien que piensa que el presupuesto es cómo yo ejerzo el poder económico y financiero a través de dónde estoy gastando. Esa es la principal diferencia. Este argumento es muy cierto. Es decir, la crítica que se le hace a la oposición es que no estamos viendo que el presidente está utilizando este tipo de proyectos para generar obra pública e incentivar la economía. No es verdad. Lo que está ocurriendo es justo lo que está diciendo, que el presidente está apostándole todo a eso y está dejando en los huesos a los demás. Hay una contracción incluso en la industria de la construcción. O sea, la industria de la construcción está en grave peligro y lo ha venido estando desde antes incluso de la llegada de López Obrador, pero no de una manera tan alarmante como está enfrentando la situación. O sea, el presidente le está apostando a construir carreteras a mano. O sea, y eso es real. O sea, no es algo que estemos inventando. Bueno, pero espérame, es que yo creo que López Obrador alguna vez leyó aquella anécdota de Friedman visitando Asia, que bueno, decían, oye, hay estaban los trabajadores haciendo la carretera y estaban paleando. Y llega Friedman y le dice, oye, ¿por qué no ocupas una excavadora? ¿Por qué no ocupas una mano de chango? No, porque así damos más empleos. Ah, bueno, si es por eso, pues dale cucharas, ¿no? No, yo creo que López Obrador debió de haber dicho, bueno, si Friedman dijo vamos a darles cucharas, no seamos tan extremos, hagámoslas a mano, ¿no? No creo que haya leído a Friedman López Obrador. López Obrador ha visto a otros modelos económicos muy diferentes y sobre todo está muy metido en aquellos viejos esquemas de la economía mexicana de los tiempos de Echeverría, cuando la economía se manejaba desde Los Pinos, ¿no? Ese es el problema, que él finalmente siente que debe dirigir la economía. A ver, finalmente dice, el tema que tú mencionabas, Fer, de las energías limpias. A ver, pasamos de la necesidad o de un futuro de tener un país solar o una ciudad solar a un gobierno carbonífero. Es el problema. Porque además en los criterios dice textual que el motor del mundo es el carbón. Bueno, a ver, el problema es que, ¿qué pasa? Tú tienes una industria que ha invertido miles de millones de dólares en generar sus parques de aerogeneración y los parques de generación solar, que tenían comprometidos y esquemas financieros muy delicados de largo plazo que los quiebra con las decisiones que está tomando. Entonces el asunto es que pues va a faltar energía. O sea, las consecuencias que vienen de cómo se está ejerciendo la política económica y presupuestal es que al rato no va a haber energía suficiente para la producción de las industrias. Claro. No va a haber muchas cosas que se están dejando de hacer ahora y que se están dejando de invertir ahora, y ahí es donde está el grave riesgo de que este gobierno no solamente va a fracasar en términos de su populismo financiero, sino que va a dejar secuelas a largo plazo para el país que son muy delicadas. A mí eso es lo que me preocupa, porque siempre tienes que tener una visión de largo plazo, decir, bueno, exacto, a ver, ¿qué es lo que vamos a lograr? ¿No? Es que es parte de la función del presupuesto, ir construyendo esas condiciones y oportunidades para que la economía se desarrolle, y es lo que desgraciadamente este presidente no visualiza. Me preocupa mucho que lo que ya empiezo a escuchar ya a 2 años
de gobierno y ahorita ya con este presupuesto es un presupuesto, política pública, demagogia, formación ideológica. Ya parece que el paquete completo sí es bolivariano. Sí. ¿Por qué no le entramos a este último tema regresando de un corte? Para ti que tienes una empresa o negocio, lo que necesitas es Astele.tv. Contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Recuerda que con Astele podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos, en Astele.tv nos movemos por ti. Astele.tv. Hoy más que nunca, Quedarnos en casa es la forma más sana de ayudarnos. Aprovechar este tiempo para estar. Con las personas que nos hacen sonreír. Y ser felices. Tu familia. juntos saldremos adelante. Cuídalos y cuida de ti. Unidos desde casa. 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 Astele. Más Chile. Te recordamos que Astele TV sigue su programación diaria, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Visita www.astele.tv. ¡Es gratis! Astele.tv. Amigos, hemos regresado de este corte. Casi íbamos a entrar a la discusión tras bambalinas de si ya nos va a tocar el Hada o un coche así soviético hecho a la medida para los mexicanos, con gasolina refinada en el sureste de México. Pero ya hablando muy en serio, estamos muy preocupados por lo que pasa en el país y este presupuesto 21, aun cuando no trae más impuestos, nos empieza a dejar ver otra cara de la moneda y cómo socializan también de una forma muy silvestre, muy rupestre, con mucha ideología de por medio este presupuesto. Y quedamos que para este último bloque hablaríamos de los fideicomisos que están a punto de desaparecer. Todavía faltan algunos días más de discusión en el Congreso, en la Cámara, pero prácticamente no hay mucho que hacer, van a mayoritear y los sectores más afectados, porque hay que regresar a la economía del trapiche, va a ser la ciencia, la tecnología, sectores energéticos, cultura, educación y bueno, a ver, yo estoy alarmado.
el Fonden desaparece, el El Fondo Fonden. Nacional para la atención de desastres, los fondos para la atención de víctimas del delito, o sea, hay cosas graves. ¿Tú cómo ven esta parte de desaparición? Quiero dejar al final el tema del cine, porque ahí tengo mis reservas, pero adelante. Bueno, lo que mencionas del Fonden es gravísimo, es una afrenta de esta administración, hay que decirlo con esa claridad, porque se volaron la barda, ¿no? Si de por sí el Fonden, pues es este fondo que tiene un presupuesto para prevenir desastres, la prevención es fundamental, o sea, estamos en una zona completamente sísmica. En el centro del país. En el centro del país, pero también que afecta a otros estados como Oaxaca, como Chiapas y demás, como se vio en septiembre de 2017, ¿no? Y entonces, imagínense esa situación en un contexto de COVID-19, vaya asunto, ¿no? Eso es verdaderamente alarmante. Y lo otro que estábamos comentando tras bambalinas era el hecho del subejercicio, ¿no? Que no se sabe gastar el presupuesto, incluso no saben gastar, no tienen la expertise, es decir, el presupuesto ahí está, pero para también saber gestionar el presupuesto, pues se necesita cierta lucidez que tal parece que no hay capacidad que no existe, ¿no? Los fideicomisos pues van a ir para atrás seguramente, y justo las banderas que el obradorismo tomó como referente, la cultura, la ciencia, ahí están. Oye, a ver, están pisando. Acabas de decir una cosa bien importante y le voy a aventar la pelota a mi nada. A ver, entonces digamos, el factor común, el común denominador de lo que hemos vivido es un deterioro de la función de la administración. Es decir, no llegaron nuevos funcionarios con capacidades administrativas. ¿Será por eso que con las reglas de operación y con lo complejo administrativamente hablando que es a veces ejecutar los fondos de los fideicomisos, pues mejor, y con la lógica de que pues se combate a la corrupción con adjudicaciones directas, a lo mejor, yo no lo había pensado así, a lo mejor están eficientando el tema de la ejecución del dinero y por eso desaparecen los fideicomisos? ¿Cómo lo ves? Mira, son varias tragedias. Mira, la primera es que el próximo sexenio no podrá haber un titular de la Unidad de Inteligencia Financiera como lo es actualmente Santiago Nieto, por la sencilla razón de que no hay evidencias, no hay licitaciones, no hay nada que documente la corrupción como él la encontró, porque lo documentaba el neoliberalismo pasado, ¿no? El régimen anterior era el que documentaba eso. Primer problema. Segundo problema, la pérdida de capacidad del gobierno en cuanto a la calidad de su personal, de su expertise, de todo el desarrollo de acumular un servicio civil de carrera de años en varias dependencias públicas, bueno, pues es una tragedia, porque entonces claro que llega la improvisación, llega el invento, incluso muy a mi pesar les tengo que decir que cuando llegaron los gobiernos panistas fueron plurales, porque no necesariamente el PAN traía a toda la gente capaz de hacerlo, y entonces dejaron a muchos priistas dentro de la administración porque eran capaces. O sea, se reconoció que había formación de cuadros. Claro, pero no era suficiente para que tomes el gobierno. Entonces estos llegan a colonizar con gente que no conoce la administración pública, que no conoce incluso a veces la legislación, y por eso tenemos toda esta ineficiencia, ¿no? Que pueden tener dinero, pero no tienen capacidad de ejercer y de gestionar. Ese es un riesgo grave. Y bueno, hay muchas otras cosas que ciertamente son muy, muy tristes, porque además de todo eso, yo lo que veo es que, a ver, López Obrador, que dice que lucha contra la corrupción, el día que pase un huracán o que pase un desastre sin Fonden, ¿qué va a pasar? Va a ser necesario un rescate con recursos públicos. ¿Qué pasó en el temblor de aquí de la Ciudad de México en 2017? Que mucha gente empezó a pedir, a ver, reconstrúyeme mi departamento, mi casa y todo aquello, y como no hay la cultura de que tú tengas un seguro, como pasa en Estados Unidos cuando viene un huracán, y ahí el propio sistema financiero es el que resarce las pérdidas, ¿no? Porque tú mismo te estás protegiendo. Pero aquí esperamos que el gobierno haga todo, y ahora que no hay un fondo específico, ¿qué va a pasar? Pues va a tener que destinar recursos presupuestales y empezar con la discrecionalidad y empezar con otras cosas para poder afrontar algo que de todas formas va a afrontar. Entonces va a ser rescates como el del Fobapora, que tanto se quejó, que era un saqueo a la nación. A ver, ¿cuántos saqueos vienen? Por los fideicomisos que no están, por todos esos temas de que incluso
ahí se pierden hasta recursos privados, porque los fideicomisos no solamente eran con dinero público, había algunos en donde había aportaciones del de turismo, aquel que desaparecieron al principio del sexenio, que era justamente una aportarle más recursos que no se recaudan por impuestos, sino se recaudan por otro tipo de interés empresarial, claro, y eso lo mata. Entonces yo sí veo, insisto, tragedias por todas partes por esa obsesión de que el gobierno tiene que hacer todo. Así es. Fer. Híjole, yo, Berman, yo replicaría este panel para hablar de la erosión de la administración pública. Porque, o sea, si te fijas, si bien queremos hablar de los fideicomisos y del presupuesto, o sea, todo se está traduciendo en cómo se ha ido desgastando. Por cierto, alguien que ha puesto mucho el dedo en la llaga ha sido Ríos Peter, por ejemplo, cuando en sus artículos ha estado diciendo de forma constante cómo se ha desgastado el servicio público y cómo rompieron con los cuadros técnicos. Yo creo que valdría la pena hacer un foro de análisis sobre este fenómeno, porque esto, independientemente de la administración política, le va a costar al Estado mexicano rehacerlo muchos años y le va a volver a costar prueba, ensayo y error en el ejercicio de la administración a muchos funcionarios, y eso es muy grave. Hay un último tema que además Berman está encantado porque va a tener materia prima para sus lágrimas chairas, que es la desaparición de el Fidecine. Pero te voy a decir una cosa, Berman, y aquí va a saltar una gran cantidad de críticas al respecto a esta intervención de un servidor. Pero fíjate que en ese tema muy puntual yo no estoy tan en desacuerdo. Porque cuando el Estado en términos generales, entra en su función subsidiaria en alguna falla del mercado, es para tratar de corregir, y a veces el problema es decir cuándo el Estado se sale. O sea, este fondo, este fideicomiso se hizo para tratar de incentivar el mercado del cine en México. Sin embargo, a ver, me parece grosero, me parece abusivo con el consumidor, que a veces tenemos que chutarnos en la cartelera cosas que nadie vería en su sano juicio, y que además cuando ves las letras chiquitas dices, esto se hizo con mis impuestos, ¿no? O sea, también la intervención del Estado en ciertas actividades económicas es meramente intrascendente, y que Damián Bichir y que una serie de actores que han vivido también generando sus propios esquemas de corrupción, también generando sus propias mafias, de una dádiva del Estado, cuando el cine y el entretenimiento en todo el planeta son actividades sustentables por sí mismo, me parece francamente grosero, pero yo sé que aquí parte del público me va a decir una grosería. No, es que justo, dos cosas muy puntuales. Una, sí, evidentemente estoy feliz porque va a haber más producción de Lágrimas Chairas. Gael García y Diego Luna por lo pronto ya pegaron el grito, ¿no? Ya brincaron, ¿no? ¿Qué pasó con el fideicomiso del cine, etcétera, con Fidecine? Pero ciertamente, aun cuando yo estudié cine y conozco muy a fondo cómo se maneja, coincido por completo con Octavio. O sea, el cine se volvió una mafia, y realmente entre ellos y los ¿cómo dice López Obrador? La cuota de cuates, ¿no? Que es el amigo, el compadre, y entonces esa lana solo se estaba jineteando entre ellos. O sea, realmente así como apoyar la industria del cine mexicano, no. Entonces, coincido por completo, creo que es un desperdicio, digamos, en ese sentido, si no se hace bien, porque tendría que acercarse, digamos, a una estructura alejada de estos vicios, digamos, dentro de la industria cinematográfica, y tendría que encontrarse la manera de que la industria privada fuera la que respaldara y que se hiciera bajo estas circunstancias. Antes de acabar, porque quiero la intervención es obligada. ¿Tú crees que el Estado tiene que intervenir en una industria que en sí misma es productiva y es rentable y ha dado frutos en todo el planeta, pero en México decidimos que hay que meter dinero de nuestros impuestos a una industria de esta naturaleza? A ver, yo lo primero que les quiero decir es que la desaparición del fondo
no implica que el Estado no esté apoyando a sus por cinéfilos supuesto. favoritos, ¿no? Porque finalmente el Estado lo va a ver como propaganda, lo va a ver como otro tipo de cosas, ¿no? Incluso para esto que hablamos de la ideologización y todo eso, yo recuerdo las producciones ideológicas que se hicieron en tiempos de López Portillo, que seguramente al rato nos van a estar como lo que sale ya en algunos canales de la televisión pública, ¿no? Pero mira, yo sí creo que el papel del Estado en materia de promoción de la actividad económica sí es necesario que existan ciertos fondos. El hecho de que haya mafias que se los apropien y como ha ocurrido en este fondo, la verdad es que es deleznable, pero eso no significa que no deben existir. Yo sí defiendo que el Estado tiene que, así como tienes que atender a la demanda insolvente, a esta gente que tiene necesidad de comer, de vestir, eso, pero no tiene con qué pagar, y que debería ser subsidiario, es decir, temporal, y no que se conviertan en clientelas eternas, como lo que decía Fer. Pero el problema principal es que para eso es para lo que servía la división de poderes, para eso es para lo que servían todos estos organismos autónomos, ¿no? Si tú eso lo manejaras así realmente, no como el dulcecito que le das a una mafia de gente de cine, sino se lo das realmente a una industria que quieres promover, pues así sería perfectamente justificado y rentable, ¿no? O sea, yo no satanizo por el hecho de que de los problemas que hayan tenido. Yo creo que deberían de reinventarse, pero un gobierno como el que tenemos ahora no lo va a hacer. Y en ese sentido, pues sí es mejor que desaparezca, pero me temo que cuando no esté, pues López Obrador, así como mandó a esta mujer de embajadora ahí en Turquía, así va, a ver, Epigmenio, hazme una serie de frenar el huachicol, Epigmenio ¿no? Claro, no, por eso, pues ese es el problema, que ahí sí, y siendo totalmente discrecional, porque, a ver, la discrecionalidad no es que el presidente tenga facultades de hacer eso, sino es que nadie le pone límites. A ver, la Cámara de Diputados, el Senado, sus grupos parlamentarios, ¿qué límites le ponen? Sus propios secretarios no lo critican. O sea, hasta no se pone el cubrebocas, ¿no? Y acuérdense, Fox con el gabinete Montessori y Calderón, que se le iban y eso. Aquí la única salida que tienen es renunciar, pero de ahí en fuera, a ver, ¿quién le dice no al presidente? Porque estamos justamente en esta concentración de un solo criterio, cuando, oye, un país de 126 millones, plural, multicultural, oye, pues no, señores, no estamos de acuerdo. Claro, ¿no? Y López Portillo era lo que hacía, ¿no? Público culto y conocedor. Este programa corrió como agua, Berman. De verdad, ya se acabó, no había visto. Si nosotros ya nos seguimos. Pues yo creo que evidentemente tendremos que hacer otra mesa, otro foro. Encantado de haber tenido esta compañía, Aminadab y Fer Galindo, de verdad. Queda mucho todavía por comentar. Muchas gracias por acompañarnos esta semana en La Disidencia. Octavio, muchas gracias y despide el programa. Amigos, que la libertad siga hablando. Nos vemos próxima semana aquí en La Disidencia. Un abrazo.